Y nosotros vamos a abrir el libro de Jonás, hermanos, capítulo 2. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jonás? ¿De qué trata el capítulo 1? Del viaje de Jonás, de la desobediencia y del castigo, bueno, todo eso. Capítulo 2, ¿de qué se trata? La oración de Jonás, o algunos le llamarían el Salmo de Jonás. Un poquito extraña la manera de decirlo, pero es como un salmo. Capítulo 3, ¿de qué habla? El arrepentimiento de Nínive. Capítulo 4, ¿de qué habla? El enojo de Jonás, ¿no? Entonces, así ya podríamos hacer mentalmente, ¿de qué habla cada capítulo del libro de Jonás? ¿Okay? Vamos a leer capítulo 2 de Jonás, que es una oración que viene de un hombre ya arrepentido. Le repito un detalle que a mí me impactó mucho. La oración de Jonás no tiene ninguna petición aquí. Léala cuantas veces quiera. Ahora, si usted estuviera en el vientre de un monstruo marino, mi pregunta es si usted no oraría que Dios lo saque de ahí. Pero lo raro y lo interesante y lo potente espiritualmente hablando es que estando dentro del vientre del pez, él no ora por su liberación. Ella más bien está agradecido por lo que Dios hizo con él. Vamos a leerlo, síganme con su vista, dice la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Recuerde de dónde está orando. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Lleva acento, no alcanzo a verlo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Ese versículo a mí me dice que Jonás murió, porque habla de la sepultura, y desde el Seol clama en el versículo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué bonita frase que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Yo no sé si usted se acordó de Jehová esta semana, pero de eso hablamos. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Señor, abre nuestro corazón. Quizás algunos están cansados por el día, algunos otros quizás mentalmente están dispersos porque cuando uno come muchas veces nuestro cerebro se hace somnoliento porque nuestro estómago está digiriendo nuestra comida. Y gracias por proveer para los alimentos, pero Padre, danos ahora el alimento espiritual. Lléname con tu espíritu y con denuedo para predicar tu palabra como es digna de ser predicada. Y Padre, aquí hay un auditorio lleno de hermanos que te aman, hermanos nuevos, hermanos de mucho tiempo, hermanos que quizás no conocen casi nada del libro de Jonás y quienes se han inmersado en
en este libro ya por bastante tiempo y lo han estudiado seriamente. Te ruego que sea una bendición tu palabra a nuestro corazón, a nuestros oídos. Que no sea pesado, al contrario, que sea algo que sea poderoso para nuestra vida. Enséñanos, alértanos, instrúyenos. A veces es necesario ser reprendidos porque camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Y Señor, háblanos a través de tu palabra y da fuerza mental y vigor a mi corazón para poder predicar tu palabra y ser de bendición a mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la principal enseñanza del libro de Jonás es que nuestro Dios es misericordioso. Yo le decía hace tiempo que cuando usted lea el libro de Jonás, lo más importante no es Jonás y no es el pez y no es si fue cierto o no fue cierto. Usted debe de buscar en cada libro de la Biblia qué es lo que dice de nuestro Dios. Y en el caso de nuestro libro, para mí y para muchos más, el versículo que habla de nuestro Dios es Jonás 4:2. Léalo conmigo. ¿Cómo dice este versículo? Jonás sabía cómo era Dios. No sé si usted sabe cómo es Dios y lo conoce profundamente, pero Jonás sí. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Lea conmigo. El 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué tremenda enseñanza nos da Jonás, qué aportación tan preciosa la que da Jonás para quien quiere conocer a Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? Él es clemente y piadoso, es compasivo, es tardo en enojarse, o sea que es paciente. Como que algunos de nosotros tendríamos que imitar un poquito al Señor porque somos muy prontos en enojarnos. Y también nuestro Dios es de grande misericordia, no de misericordia, de grande misericordia, porque el adjetivo que está ahí nos hace ver que es una grande misericordia. Ahora, la misericordia de Dios, hermanos, es como un lugar, como un refugio, como una cueva en la cual te conviene quedarte el resto de tu vida. Pero ¿sabía usted que es posible alejarte de la misericordia de Dios? Es posible que abandones la misericordia de Dios. Y Jonás está orando desde el vientre del pez, pero Jonás aquí está reconociendo que él se salió de la misericordia de Dios, se saliera de este refugio, de esta cueva llamada la misericordia de Dios. Entonces, hermano, para mí es muy impactante lo que Jonás está diciendo en este salmo de Jonás, porque no sé si usted se ha puesto a pensar, pero es posible alejarte de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, y aún así es posible que tú te alejes, que abandones la misericordia de Dios. ¿Cómo es que un creyente puede alejarse o abandonar la misericordia de Dios? ¿Será posible, hermanos, que usted, sin que se esté dando cuenta, puede estarse lentamente alejando de la misericordia de Dios? Y yo sé que si yo le pregunto a usted, hermano, ¿quiere que Dios siempre sea misericordioso contigo? Por supuesto que vamos a decir que sí. Sin embargo, no nos damos cuenta que en la vida práctica puedes estar caminando lejos de la misericordia de Dios. No sé si alguna vez te has dado cuenta, pero es posible apartarse de la posición donde Dios te da su misericordia. Y vamos a considerar lo que Jonás reflexiona en su vida pasada. En el capítulo 1, él está reflexionando cómo se comportó. Y él dice que él abandonó la misericordia de Dios. Vean Jonás 2, 8 y 9. Dos versículos cortitos que quiero explicar rápido. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjese esa frase. Mas yo
con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y quiero darle algunas enseñanzas de cómo quedarte viviendo en la misericordia de Dios. Porque aquí Jonás está diciendo que él abandonó, ¿ah? Y hermano, quiero que usted aprenda algunas lecciones. Por ejemplo, la primera lección es que sí es posible abandonar la misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia y aún así es posible que tú abandones la misericordia de Dios, porque Jonás por un momento, él se da cuenta que él se está alejando de la misericordia de Dios. Ve el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, Jonás abandonó por un momento la misericordia de Dios cuando su confianza estaba mal situada. ¿Dónde estaba su confianza? En vanidades ilusorias. ¿Qué son vanidades ilusorias? Esta frase significa que usted puede descuidarse y empezar a confiar en cosas vacías, vanidades, ¿sí? La palabra ilusorio significa que es algo ficticio o irreal, algo que no tiene valor, hermanos. Entonces, mire, a veces los cristianos, sin darnos cuenta, aunque decimos que nuestra confianza está en el Señor, realmente tú puedes estar confiando en tus habilidades, en alguna persona, en tu cuenta bancaria, en tu posición laboral o en lo robusto de tu negocio. Y dices, no, mi negocio está ahorita bien, entonces, no, estoy bien. Y usted está confiado, no en que Dios está contigo, es que tus finanzas están bien. En que tú estás confiado en que tu chamba te da para comprar. Y tú dices, yo voy a comprarme un coche, pero tú no lo haces confiando en Dios, lo haces confiando en que, no, pues, primeramente Dios, y fíjate, no, yo tengo mi trabajo, y yo lo voy a seguir chambeando y voy a sacar para el coche. Pero tú no te das cuenta que a lo mejor te van a correr el siguiente mes. Y no te lo estoy deseando, simplemente es porque son vanidades ilusorias, cuando tú confías en otra cosa o en otra persona. Muchas veces los jóvenes o los matrimonios confiamos nuestra felicidad no en el Señor realmente, sino en la otra persona. Y no es que no sea bonito estar casado, no es que no sea bonito que nuestra pareja nos sea de bendición a nosotros, pero tu confianza no debe de estar puesta en una persona. Maldito el hombre que confiare en el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, quiero que sepas que cuando tú pones tu confianza en alguien más, aún como creyente, te estás alejando de su misericordia. Spurgeon decía de esta manera: Dios es la fuente de la misericordia, no huyas de Él. No huyas de Él hacia nadie ni hacia nada. Porque hay veces que tú y yo, sin darnos cuenta, de repente nos acostumbramos a las bendiciones y ponemos más nuestra confianza en las bendiciones que en el bendecidor. ¿Están conmigo, hermanos? Jonás abandona la misericordia de Dios, y además Jonás por un momento abandona la misericordia de Dios, no solamente por vanidades, sino también por desobediencia. ¿Dónde andaba Jonás antes de estar en el vientre del pez? Jonás se aleja de la presencia de Dios. Dios le dice, ve a Nínive, predica, pregona contra ella, y Jonás, así como le dice Dios, agarra sus chivas, agarra su maleta, se va y agarra para la dirección completamente contraria. Dios le dice, ve a Tarsis, y Jonás se va a Jope, completamente en una posición contraria, agarra un barco, se mete al camarote y se duerme con un profundo sueño, dice la Biblia. Yo creo que estaba roncando Jonás y estaba olvidándose de obedecer a Dios. Era un profeta de Dios, era un creyente. De hecho, a mí me parece increíble cómo cuando los marineros le sacan información y le dicen, ¿tú de dónde vienes? ¿Quién eres? En el versículo 9 de capítulo 1 dice que él le responde, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Entonces Jonás era un hombre de Dios, creía en Dios y sin embargo andaba en el camarote adormilado y estaba alejado de Dios y alejándose en ese barco de la misericordia de Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, tú estás apartando de la misericordia de Dios. Jonás se alejó en ese barco de la misericordia de Dios. Por su culpa casi la tribulación muere, ¿recuerdas? Y Jonás termina dentro del vientre de un monstruo marino. Como que yo no veo mucha misericordia que Dios lo arrojara al vientre de un pez. Pero sí, es verdad. Dios
trató muy fuerte con él. ¿Pero por qué? Por la desobediencia de Jonás. Jonás se sale, abandona la misericordia de Dios. Así que es posible que tú abandones la misericordia de Dios cuando tú eres desobediente a Dios, cuando empiezas a poner tu confianza en otras personas u otras cosas. Y aunque Dios es grande en misericordia, Jonás nos enseña que cualquier creyente o no creyente puede abandonar la misericordia de Dios. ¿Ve usted? Nunca te apartes del camino de Dios, porque al apartarte del camino de Dios te estás apartando de la misericordia de Dios. Mire hermano, no quisiera que se aparte la misericordia de Dios de ti, pero yo he visto familias que apartándose de la iglesia de Dios, Satanás hace y deshace con ellos. ¿Sí? Lo peor que te puede pasar es que te apartes de la iglesia, o que te apartes de leer tu Biblia, o que te apartes de tener comunión con el Señor. Porque empezando a hacer eso, hermano, lentamente, estás caminando lejos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Si no fuera por su misericordia, hermanos, no estaremos ni vivos, no podremos ni respirar. Porque, ¿cuál fue la diferencia entre tú y todos los que murieron de COVID, hermano? No fue tu linda cara. No, fue la pura misericordia y plan de Dios. Mejores que nosotros ya no están entre nosotros. Pero, hermano, si su misericordia estuvo contigo y te permitió vida y estás aquí, no te salgas de la misericordia de Dios. Y Jonás, qué interesante frase. En toda la Biblia, Jonás es el único que claramente dice, puedes abandonar la misericordia de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Decidir. Yo nunca me voy a apartar de ti, Señor. Yo no me voy a alejar de tus caminos. Yo nunca me voy a apartar de la iglesia. Yo nunca voy a alejarme de tus caminos, porque no me quiero apartar de tu misericordia. Quiero que siempre seas misericordioso conmigo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y quienes se apartan de Dios, su misericordia abandonan. Ahora, hermano, la cosa es que ese abandono no es de un día a otro. No es que el día de hoy usted está animado y el otro día ya no viene a la iglesia. No, regularmente no es así. Regularmente es gradual, que tú vas caminando fuera. Es como si usted, yo le dijera ahorita, voy a salir del país. Ok, pero no voy a salir del país en un segundo, que de repente brinco y ya estoy en otro país, hermano. Para que yo salga del país, yo necesito hacer mis maletas, yo necesito comprar el boleto, yo necesito irme al aeropuerto, o irme en el camión, o en el coche, lo que sea, e irme hacia cualquiera de las fronteras de México, ¿verdad? No es fácil salir del país. Hay un límite. Entonces, tú no camines hacia la frontera de la misericordia de Dios, porque es posible que tú estás jugando con el pecado, estás jugando con fuego, estás metiéndote en cosas que tú sabes que Dios no le agrada, y estás coqueteando con el pecado, y estás ahí en la frontera, y debes tener mucho cuidado, hermano. Sí es una amenaza de parte de la Biblia, que no te atrevas a cruzar la línea de la misericordia de Dios, porque del otro lado ya no hay misericordia. Exactamente. Entonces, eso le pasó a Jonás. Cruzó la línea, ¿y dónde terminó? En el vientre del pez. Entonces, es posible abandonar la misericordia de Dios. Por eso usted y yo, hermanos, ¿qué debemos de decidir? Jamás me quiero apartar de tu camino. Jamás quiero que mi familia camine lejos de ti, Señor. Jamás quiero yo fallarle a mi esposa, fallarle a mi esposo, fallarle a mis hijos, o yo alejarme del camino de Dios. Yo quiero seguir en tu camino. Ayúdame, mi Señor. ¿Sí? ¿No será que lentamente te estás alejando de la misericordia de Dios por confiar en otras personas o por tu desobediencia a Dios? Tenga cuidado. Yo sé que no pierdes la salvación, pero es posible que abandones la misericordia de Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Ahora no solamente veo eso, hermanos. Jonás se arrepiente y regresa a la misericordia de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque se lo traga el pez, y dentro del pez ora, ¿no? Y Jonás arrepentido reconoce, y entonces viene la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que al pez le dan agruras. Y entonces, ¡walk! Y no sé cómo, pero Jonás sale vivo. ¿Okay? No sé cuándo fue la última vez que se tragó usted un huevito y luego y sale el pollito vivo. Regularmente las cosas que se vomitan no salen vivas.
Pero la misericordia de Dios, yo pienso que Dios le devuelve el aliento de vida a Jonás, porque Jonás clama del Seol y de la sepultura según el capítulo 2. Pero Dios le presta vida. Y por eso yo creo el versículo 6, a mí me escandaliza en la última parte cuando dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Así que el arrepentimiento de Jonás le hizo regresar a la misericordia de Dios. Si usted siente, si Dios está hablando en su corazón, que siente que de verdad está dando pasos cada vez más lejos de la misericordia de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Arrepiéntase y regrese a la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde y te encuentres dentro del vientre de un gran pez en tu vida. Así que qué tremenda lección es esta de Jonás. Te puedes alejar de la misericordia de Dios, pero también puedes regresar y arrepentirte y comprometerte con Dios. Y yo veo a Jonás en el capítulo 2 arrepentido, lo veo comprometiéndose con Dios y nos enseña algo más, hermanos, que cuando tú te arrepientes es posible sacrificarte por el Señor y por su obra como una manera de adoración. Miren, hermanos, vamos a regresar a nuestro verso. En el versículo 9, dice, mas yo. Ya está hablando en primera persona. A mí me gusta cómo en el 8 habla de forma general, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Pero en el 9 habla a Dios directamente y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Ya no es le ofreceré, es yo te ofreceré, Dios. Y le habla a Dios directamente. Entonces no es su petición, le está ofreciendo algo a Dios. Como ella se arrepintió, como quiere estar en la misericordia de Dios, dice, yo estoy dispuesto a ofrecer sacrificio a ti, para que es mi alabanza. Ahí dice en el versículo 9, ¿verdad? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Hermanos, esta frase es interesante porque Jonás entendía que la alabanza más auténtica y más sincera y más poderosa es cuando tú estás dispuesto a sacrificar algo para Dios. Mire, hermanos, hay varias maneras de sacrificar, hay varias maneras de alabar a nuestro Dios, ¿no? Por ejemplo, tú puedes alabar a Dios con tu voz. Hace ratito cantábamos, ¿no? A mí me encanta el himno de Maravillosa Gracia, ¿verdad? Esa me anima así a echarle todo el pulmón, ¿verdad? Y es de mis himnos favoritos, Maravillosa Gracia. Me gusta la letra, me gusta lo que dice, me gusta la música, me gusta el final, cómo cierra el coro, ¿verdad? Y me gusta, y yo le animo que usted siempre a la hora de cantar, no esté pajareando ni en el celular, ni esté ahí todo disperso, trate de involucrarse en la adoración y cántele con su espíritu y con su entendimiento. Se puede alabar con tu canto, se puede alabar orando a Dios, se puede alabar con una ofrenda a Dios también. Honra a Jehová con tus primicias, dice la Biblia, ¿no? Honra a Jehová con tus, ¿cómo dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿verdad? Hermanos, pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar que una manera de alabar a Dios es mediante tu sacrificio? Jonás lo que está diciendo ahí es, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Yo sé que en el Antiguo Testamento posiblemente significa que mataría a un cordero, mataría a un animal, a una cabra y ofrecería un sacrificio. Pero hermanos, también en el Antiguo Testamento hubo gente que entendía que sacrificándose era la manera más tremenda y sincera de adorar a Dios. ¿Se acuerda usted de Abraham, hermano? Hubo un momento donde Abraham alabó a Dios. No con arpa, no con salterio, no escribiendo un salmo, sino ofreciendo a su hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, o sea, ofrenda quemada, eso significa holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, escuche esta frase,
esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué iba a hacer Abraham allí en el monte Moriah? Iba a matar a su hijo. Pero ¿qué le dice a sus siervos? Vamos a ir a adorar. ¿Sí entiende la conexión, hermano? O sea, para Abraham adorar no era cantar. Adorar era ofrecer algo muy precioso. ¿Sí? Entonces, por eso, hermano, es que cuando tú tienes una fe verdadera, tú estás dispuesto a pagar un precio. De hecho, yo tengo aquí en mi Biblia una frase que puse: la fe verdadera paga un precio. Entonces, si tú no estás dispuesto a pagar un precio por tu fe, a lo mejor tu fe ni siquiera es verdadera. A lo mejor tu fe es nada más ficticia. Es pirata. Porque la fe verdadera está dispuesta a pagar un precio, hermano. Ahora, mi pregunta es si tú estás dispuesto a pagar un precio por tu fe. Mi pregunta es si tú ya has pagado un precio por tu fe. Porque, hermanos, la fe verdadera, al menos yo veo a Jonás sinceramente arrepentido, pero no se queda nada más diciendo: gracias Dios porque me salvaste del vientre del pez, me está escupiendo. No, él dijo: yo voy a hacer sacrificios y te voy a alabar a través de sacrificar algo. Porque, hermanos, realmente muchas veces las palabras son baratas. Pero ¿dónde están los cristianos que están dispuestos a ofrecer algo, un sacrificio de verdad que les cueste a su Dios? Por eso es que ganar almas puede ser un sacrificio para algunos, ¿no? Salir y el sol y el tiempo y el cansancio, y que te digan de groserías, o que te dejen con la mano estirada, o te digan nada. Y yo lo sé, hermanos, que no es fácil. Pero yo me pregunto si tú estás dispuesto a pagar un precio por tu fe, si es que tu fe es genuina. ¿Ve lo que estoy diciendo? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, ciertamente sacrificar tiempo para servir a Dios es agradable. Tú le das tiempo al Señor para la cantata, para ganar alma los sábados, para servir en domingo, para hacer cosas entre semana para tu Dios. Hermano, tal vez nadie lo ve, pero es parte de nuestro sacrificio. ¿Sí está conmigo? Y tal vez tú no cantas tan bonito, pero no importa que cantes tan bonito. Tu sacrificio vale más que un canto. ¿Está conmigo? Ciertamente sacrificar ofrendas para misioneros es un sacrificio donde tal vez tú estás como sacrificando comodidades y dices: pues todavía aguantan mis zapatos otros 6 meses, ¿verdad? Y mejor doy mi ofrenda misionera. O tal vez dices: todavía mi tele aguanta. Ay, como que ya no sale el 5, ya no sale el 3, pero no pasa nada, todavía aguanta la tele, ¿verdad? Pero me voy a esperar porque quiero dar una ofrenda especial. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y a veces sacrificamos algunas cosas. Y está bien. Porque parte de una fe verdadera, una persona que se mantiene dentro de la misericordia de Dios, es constantemente ofrecerle y sacrificar cosas para nuestro Dios, aunque no nos las pidiera. ¿Está conmigo? Entonces, una fe verdadera se sacrifica. A lo mejor tú tienes que estar sacrificando tu descanso para involucrarte en servir en las cosas de Dios. Sacrificas vacaciones. A mí me impactó una vez Dr. Paul Choi, allá bueno, no es Paul Choi, es Paul Lee, el Dr. Lee. Y me sorprendió una vez que vino aquí a la iglesia. Y yo supe, hermanos, nadie lo supo en la iglesia, pero yo sí. Él tiene su consultorio de pediatría allá en Estados Unidos, pero él cerró su consultorio por una semana, tomó sus vacaciones para venir y servir gratuitamente a los mexicanos. Y luego todas las pastillas estas, ¿cómo se llaman? Las que ayudan a quitar los bichos. Desparasitantes. Él trajo muchos desparasitantes de Estados Unidos y él lo compró de su propio bolsillo. Y los hermanos mexicanos no tenían una idea. Toda la gente que vino no sabía. ¿Pero quién le dijo a él? ¿Quién le pagó a él? Es un sacrificio que él quería hacer como médico. Dio sus vacaciones y dio su dinero. Porque para él, una fe verdadera paga un precio. ¿Está conmigo? Entonces mi pregunta es si usted está pagando un precio ahorita, hermano. Porque si no está pagando un precio, mire, estar sentado aquí, ok, tal vez está cansado, pero pagar un precio es que su fe de verdad esté dispuesta a pagar un precio alto
porque su Dios lo vale. ¿Está conmigo? Y eso hizo aquí Jonás. Jonás está diciendo, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y Jonás nos anima a estar dispuestos a sacrificar algo, hermano. Tu tiempo, tu ofrenda, tu vida para el Señor, para su obra. Porque, hermanos, una fe verdadera está dispuesta a pagar un precio. No sea tu fe barata. Sea una fe sincera que está dispuesta a sacrificarse por tu Señor. ¿Se acuerdan qué dijo el grupo de los discípulos cuando vieron a esta mujer rompiendo su perfume de alabastro que era de nardo puro y se lo ofrece a Jesús? ¿Se acuerdan nosotros qué dijeron? Bueno, realmente era Judas, ¿verdad? El que robaba ahí de la tesorería de la iglesia. El primer tesorero fue ladrón, hermanos. Y el tesorero dijo, y ese desperdicio, pudimos haber vendido, según bien espiritual el otro, pudimos haber vendido el perfume por 300 denarios y poder darlo a los pobres, como si le preocuparan y le importaran los pobres, ¿verdad? Le importaba su cartera y comprarse no sé qué tantas cosas. Pero, hermanos, para él era un desperdicio que esta mujer le diera su perfume al Señor. Para Jonás. Obviamente Judas, pero Judas no tenía ningún tipo de fe, porque Judas terminó entregando al Señor Jesucristo y suicidándose. Él no tenía fe para nada. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no nos ponemos a pensar que una fe de verdad está dispuesta a pagar un precio, sacrificar algo. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar algo por tu Señor? No me contesten, piénsalo. Porque Jonás, al ponerse en serio con el Señor, estuvo dispuesto a sacrificar algo. Así que me parece interesante sus lecciones. Es posible abandonar la misericordia de Dios, es posible arrepentirte y regresar a la misericordia de Dios, pero también una persona que se mantiene en la misericordia de Dios está dispuesta a sacrificarse como su adoración a Dios. Algunos de ustedes tal vez canten, hermanos, y hagan llorar a los gatos, ¿verdad? Y hagan llorar a los perros, hermano. Y tal vez usted dijo, pastor, yo entraría a la cantata, pero no, le quiero hacer un favor y mejor no, no quiero echar a correr a todos, ¿verdad? Y gracias, hermano, le agradezco, y tal vez algunos de ustedes no nacieron así ni con un gramo de orientación musical. No pasa nada. Tal vez usted cante y los gorriones se vayan, ¿verdad? Y los gatos lloren, ya, déjame en paz. Y usted canta el triste, y el triste se pone más triste, nada más de cantar, ¿verdad? Pero, hermano, quiero decirle algo. Tal vez usted diga, no, si no puedo cantar bonito. No pasa nada. Adora a tu Señor con tu vida, con tu sacrificio. Está conmigo. Pero hay una última cosa que yo veo aquí. Jonás no nada más quiere sacrificar a su Dios. Jonás se acuerda de lo que le prometió. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. Hermano, Jonás nos da una lección. No olvides lo que le prometiste a Dios. Cúmplelo. Cuídate de olvidar en los tiempos difíciles lo que le prometiste a Dios. Hermanos, Jonás fue un profeta del reino de Israel. No sé si usted sabía, pero Jonás no existe nada más dentro del libro de Jonás. Jonás era uno de los profetas del reino del norte, si usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando se divide el reino en el norte y en el sur, Jonás era de los profetas del reino del norte, entonces es parte de una lista de muchos profetas. Y posiblemente, hermanos, él había hecho votos de entrega como profeta de Dios, porque un profeta necesitaba entregar su vida, entregar su oratoria, entregar su vida y estar dispuesto a sufrir por el Señor. Si usted hiciera un estudio serio acerca de todos los profetas del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que varios profetas tuvieron que pagar un precio muy alto. ¿Y cómo estuvieron dispuestos a pagar el precio tan alto? Algunos de ellos sufrieron mucho, pero porque ellos habían hecho un voto de seguir a Dios en las buenas y en las malas. Por ejemplo, Jeremías, le llaman el profeta que llora. Jeremías estuvo a punto de morir por predicar la palabra de Dios. Lo metieron en una cisterna llena de lodo y estaba a punto de morirse cuando apenas lo sacaron ahí, rascándolo, ¿verdad?, de la muerte. ¿Se acuerda de Ezequiel? Si usted lee el libro de Ezequiel, Ezequiel sufrió muchas cosas y Dios le encargó cosas muy extrañas. Entre ellas, le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos, hablando de su esposa, pero no la llores ni la
ni guardes luto, ni te vistas de luto, ni sufras por ella. Y son cosas que usted no va a poder entender hasta que lea el libro de Ezequiel. Pero son sufrimientos que ellos estaban dispuestos a seguir a Dios porque ellos hicieron su voto como profetas, ¿sí? Así como un soldado hace voto a la nación, hace una promesa, ¿cómo se le llama, hermano? Un juramento, es un juramento solemne ante la patria. Así un profeta sabía que iba a ser profeta en las buenas y en las malas hasta donde Dios lo mandara. Y entonces usted ve una lista de profetas: Jeremías, Ezequiel, Oseas. Dios le pide hacer cosas tremendas, ¿verdad? Amós es atacado por la jerarquía, por los reyes, y él dice: pues es que yo no soy un boyero, ¿qué tanto me están criticando? Elías en algún momento fue amenazado de muerte. Juan el Bautista fue decapitado por ser fiel al Señor en la predicación. Entonces yo creo que un profeta serio hacía un juramento de ser leal y obediente, y claro que Jonás tenía que haber hecho este tipo de juramento para ser un profeta fiel. Pero Jonás rompe su juramento en el momento que hace su maleta y se va en el barco. ¿Está conmigo? Porque Dios le dice: vete a Nínive y predica. ¿Y qué hizo? No. Porque Dios le pidió algo muy difícil. Y la cosa es esta, hermano. Cuando Dios te pide algo difícil, muchas veces te olvidas de lo que le prometiste a Dios. Igual como Jonás. Hermano, si tú estás pasando por tiempos difíciles, no te olvides lo que le prometiste al Señor. ¿Está conmigo? Solamente usted y Dios saben que hablar. ¿No será que por pasar ahorita unas pruebas usted está olvidándose de lo que le prometió a Dios que haría? Piénsalo. ¿Qué le prometió al Señor que ya se le olvidó? A lo mejor no se le olvidó por ser un mal creyente. Yo no pensaría así. Más bien, las pruebas, las batallas nos hacen olvidar lo que le prometimos a Dios y simplemente ya no lo hacemos, porque se complica. Un ejemplo: yo le prometí dar a Dios una ofrenda especial, pero como este mes mis finanzas tuve gastos inesperados, ¿qué decimos? Dios entiende y ya no le cumplimos. ¿Sí está conmigo? Eso pasa. En los tiempos difíciles olvidamos lo que le prometimos. Y le pasó a Jonás, porque un hombre que con su juramento debió haber seguido al Señor fiel hasta las consecuencias últimas, se le olvidó y se peló al barco hacia Tarsis. Entonces no te olvides lo que le prometiste a Dios, porque a Dios no se le olvida. ¿Me escuchó, hermano? No te olvides, porque a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. A ti sí, pero a Él no se le olvida lo que tú le prometiste un día. Es que no sabía qué estaba diciendo y es que estaba emocionado. No, a Dios no se le olvida lo que tú le prometiste. Entonces cumple lo que prometes. Jonás le dice a Dios: pagaré lo que le prometí. Entonces sí le había prometido algo, ¿sí ve? Se había hecho un juramento. Sí le había dicho: Señor, yo voy a ser tu profeta, yo voy a servirte, yo voy a predicar en tu nombre, yo voy a serte leal, yo voy a seguirte. Y tal vez él tenía en la mente algunos grandes profetas del Antiguo Testamento que sufrieron consecuencias difíciles, y le decía: yo voy a seguirte, yo voy a imitarlos. Y sin embargo, cuando Dios le pide algo difícil, se lo olvida. Pero aquí, Jonás ya restaurado, dice: voy a cumplir lo que te prometí, Señor. ¿Tú te acuerdas? Lo voy a pagar. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a nuestro Dios con corazón sincero y ardiente ante el altar? Tal vez le hayas prometido que dejarías un pecado, y Dios te sigue esperando, porque tú se lo prometiste. Tal vez tú le prometiste que le darías una ofrenda misionera este año, y al principio se la diste con corazón y luego por algunas circunstancias se te olvidó y ya no lo has hecho. O tal vez tú le prometiste que le hablarías de Cristo a alguien, que vendrías a ganar almas, y no lo has hecho. ¿Qué pasó? Se te olvidó. Paga. Tal vez tú le dijiste un día: yo te voy a servir en la iglesia si tú me ayudas con este problema. Y Él te ayudó. ¿Y dónde estás? ¿Ya le pagaste?
Tal vez tú le dijiste a Dios que le serías fiel a tu pareja y ya se te olvidó. Tal vez tú le dijiste, yo voy a leer mi Biblia, Señor, y ya se te está olvidando, mi hermano. Tal vez tú le dijiste, Dios, si tú me bendices en este mes, en mis finanzas, en mi negocio, yo te prometo que te voy a diezmar. ¿Y dónde quedó? Se te olvidó, hermano. Se te olvidó diezmar y tú lo dijiste. ¿No? Yo no hice esa promesa. No la hizo tu papá, no la hizo tu esposa. Tú la hiciste. Y tú no lo estás cumpliendo. Dios, ¿se acuerdan lo que le prometió Jacob? Si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo. Así le dijo Jacob. Pero ¿sabe qué es interesante? Usted estudia el libro de Génesis todas las veces que quiera. Y la pregunta que hacen muchos teólogos es si realmente Jacob pagó. Porque en la Biblia no se ve claro eso. Sí se ve claro que le dice, Dios, bendíceme y si me bendice yo te doy diezmo. Y sí se ve claro, si usted conoce la historia del libro de Génesis, se ve claro cómo Dios bendice a Jacob y cómo le da ganado, ¿se acuerda? De su suegro Labán, ¿se acuerda usted? Y cómo Dios lo bendice y se va con ganados, cientos y se va ya de regreso a su tierra lleno de ganados, y dice la Biblia que todo el ganado de Labán se lo dio a Jacob. Entonces, indudablemente Dios lo bendice. Lo que no está claro en la Biblia es si Jacob regresó a darle diezmo de lo que él prometió a Dios. Desafortunadamente, no podemos ser demasiado duros con Jacob, porque a veces así somos nosotros. Señor, te prometo que si tú salvas a mi hijo, voy a hacer eso. No pretendo burlarme, pretendo exigirte. ¿Dónde está lo que le prometiste al Señor? ¿Se acuerda de Ana? ¿Qué le dijo Ana? Si tú me das un hijo varón, te lo voy a traer a ti. Y Dios se lo dio. ¿Y qué hizo Ana? Lo conservó 3 años, que es la edad antes de ser destetado. Y a los 3 años, yo no puedo comprender, hermanos, el compromiso de Ana. Yo no lo puedo comprender, porque mi hija ya tiene 3 años. Yo no puedo comprender qué valor tuvo Ana para llevar a su hijo de 3 años, como Yadni, y dejarlo a vivir en el templo toda su vida. Yo no puedo comprender, yo no lo puedo comprender. Pero esa es una mujer con mucha fe y mucho valor. Mis respetos. Porque se lo prometió y se lo pagó. Ahora, Dios no fue un Dios cruel, porque Dios le dio unos cuantos hijos más, 5 o 6 más. Me parece 5 más. ¿Alguien sabe? Ya se queda ahí como duda, ¿verdad? Ahí está en 1 Samuel 1 y 2. Le da 5 hijos más. Entonces Dios no se queda con nada. Cuando se trata de dar, a Dios no le puedes ganar. Pero hermano, cumple lo que prometes. A lo mejor alguno de ustedes, alguna vez de joven, le dijo, Señor, te doy mi vida para servirte. Y estoy aquí para recordarte la promesa que le hiciste. Dios sigue esperando que le des tu vida, porque tú se la ofreciste. Por eso, hermanos, evidentemente es difícil cumplir lo que le prometemos. Por eso debes tener cuidado en lo que prometes a Dios. No lo hagas a la ligera. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eso hizo Jonás. Él cumplió lo que le prometió. Nahum 1:15 dice, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. ¿Qué le está diciendo Nahum a Israel, a Judá? ¿Qué le está diciendo? Cumple tus votos. Y lo mismo hizo Jonás, y lo mismo yo le digo a usted, mi hermano. No sé cuántas veces de rodillas usted y yo le hemos prometido algo que hemos olvidado.
Pero creo que Jonás nos da una tremenda lección, ¿no, hermanos? Recuerda lo que le prometiste y paga. Haz tu Señor. Vive dentro de la misericordia de Dios. Y Jonás nos da algunas lecciones. Mantente en obediencia y confianza en Él. No te salgas. Decide jamás salirte de la misericordia de Dios. Ofrécele tu adoración con tu sacrificio hacia el Señor y hacia su obra. Y no olvides lo que le prometiste. Tal vez en esta noche necesitas decirle: ¿recuerdas, Señor, hace unos años? Perdóname, ya lo había olvidado. Pero hoy quiero decirte que me voy a esmerar en cumplírtelo. A Dios no se lo olvida, hermano. Algunos ya les he compartido, hermanos, como en febrero del año 2009, estando en Lancaster, California, una predicación habló de ser soldado de Dios. Y yo escribí en mi Biblia: yo voy a ser un soldado tuyo, y si tú quieres que empiece una iglesia en México, estoy disponible. Así le puse, y yo le puedo enseñar mi Biblia. Para febrero del 2010, Dios me estaba mostrando que debíamos, Pastor Kim y yo, empezar una iglesia. Y no sé cómo me topé con esa decisión que tomé en mi Biblia y que le escribí. Y cómo me caló que Dios, hace un año, yo le había prometido, si Él quería que yo empezara una iglesia, estaba disponible. Un año después, Dios estaba diciendo: ¿te acuerdas? Échale. Porque Dios no se le olvida lo que prometemos. Cumple lo que prometes. Puestos en pie, mis hermanos, vamos a terminar. Señor, te alabo porque el desobediente Jonás, ahora en el capítulo 2, es un siervo que nos enseña tanto, que nos desafía tanto. Y te pido que tu Santo Espíritu ahora obre en la vida de cada uno. Porque, Señor, quizás hubiera alguien que, sin yo y sin nadie más saberlo, pero quizás algún creyente aquí sabe que está abandonando tu misericordia y tú lo estás llamando de regreso. Y necesita que le des un corazón arrepentido, que regrese a tu misericordia. O tal vez, Señor, hubiera alguien que aún no ha estado dispuesta o dispuesto a pagar un precio, un sacrificio por ti. Danos un corazón con una fe verdadera que esté dispuesta a pagar un precio por nuestra fe. Y tal vez alguno, Señor, tú pusiste en su corazón con tu Espíritu Santo una promesa añeja, un compromiso, un voto, un juramento muy serio que hicimos a ti, pero lo olvidamos. Y ahora tú quieres que lo cumplamos y lo paguemos. Señor, ayúdanos a tomar decisiones. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, si alguno de aquí dice: Pastor, Dios me habló a mi corazón y está tratando en mi corazón y estoy tomando decisiones, ¿puedo ver su mano un momentito? Veo tu mano, veo su mano, hermana, veo su mano, veo tu mano, veo tu mano, hermano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, veo tu mano. ¿Alguien más? Veo su mano, veo su mano. ¿Por qué no ora? Haz un altar, ya hay varios de rodillas. Arrodíllese y ore a su Señor y dígale: Señor, gracias por el ejemplo de Jonás. Reconozco que me he apartado de ti y he dejado tu misericordia, pero quiero regresar a ti. Reconozco que no me he sacrificado aún por ti, Señor, pero ahora yo quiero que sepas, mi fe es verdadera, Señor, pero estoy dispuesta a pagar con un sacrificio. Yo me sacrifico por ti, por tu obra, Señor. Agrádate de mi adoración al sacrificar algo para ti. O tal vez Dios movió su memoria
y le recordó algo que le prometió. Y ahora usted dice, mi decisión es cumplírtelo, mi Señor. Así sea. Dios bendiga estas decisiones. Ora a tu Señor un momento. Quiero preguntar si hubiera alguien que no sabe a dónde va a ir su alma al terminar su vida. Yo te invito a venir a Cristo y pedirle que salve tu alma y que entre a tu corazón. ¿Habría alguien que quiere invitar a Cristo a que le salve su alma? ¿Puede levantar su mano un momentito? Yo no estoy seguro de ir al cielo. ¿Habría alguien que tiene esa inseguridad y quiere? Señor, tú sabes de qué manera hablaste a nuestro corazón, pero gracias porque tu palabra movió nuestros corazones. A mí me recordaste como un día tú me pediste mi vida y me recibiste la ofrenda de mi vida, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón y mover nuestras decisiones. Y tú ves a tu pueblo de rodillas orando y tomando decisiones delante de ti. Señor, jamás imaginé que Jonás nos enseñara cosas tan bellas, ya que regresó a tus caminos Jonás. Pero gracias por su ejemplo de fe. Ya no es un hombre desobediente y perverso, ahora es un hombre de Dios que nos ejemplifica cómo vivir una vida de fe. Y gracias, Señor, por lo que tú nos enseñaste en esta hora y las decisiones tomadas. Ayúdanos a cumplirlas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.